Ahora vamos a continuar con el capítulo número 4 de las condiciones de la iniciación. Así que continuando con el tema de la iniciación, y este libro está enfocado a aclarar confusiones y puntos importantes de la iniciación. Y esta de las condiciones de la iniciación, vamos a ver qué es lo que tiene que decir que no, y vamos a utilizar nuestro parámetro de colores, nuestro código de colores, para ir desestructurando el capítulo y avanzar sobre él y hacer las paradas que sean pertinentes para investigar y profundizar. Entonces, de las condiciones de la iniciación. Podemos volver de nuevo ahora a la cuestión de las condiciones de la iniciación y diremos primero, aunque la cosa pueda parecer evidente, que la primera de estas condiciones es una cierta aptitud o disposición natural sin la cual todo esfuerzo permanecería en vano, ya que el individuo no puede desarrollar evidentemente más que las posibilidades que lleva en él desde el origen. Esta aptitud, que hace lo que algunos llaman lo iniciable, constituye propiamente la cualificación requerida por todas las tradiciones iniciáticas. Y hay una llamada a pie de página. Por lo demás, por el estudio especial que haremos a continuación de la cuestión de las cualificaciones iniciáticas, se verá que esta cuestión presenta en realidad aspectos mucho más complejos de lo que se podría creer a primera vista, y si uno se tuviera únicamente la noción muy general que damos aquí de ella. En la masonería hablan mucho del bautismo de San Juan, para simbolizar este estado de búsqueda y sí, iniciativa a encontrar algo más, o este llamado a la trascendencia. Y creo que aquí Guénon habla sobre este tema. Vamos a ver si, no lo recuerdo, vamos a ver si él en este capítulo conversa sobre el bautismo de San Juan, que yo creo que es uno de los ejemplos más sobre esta disposición natural. Y bueno, en el Islam se habla del fitra, que tienen todos los seres humanos, esta naturaleza primordial, y supongo que es natural que haya personas que tienen más tendencia a ese retorno al centro, y esto forma parte de su naturaleza, y es con lo que no quiere hablar aquí de las posibilidades que lleva cada persona desde su origen, es decir, desde su origen del ser, desde un punto de vista ontológico. Continuemos. Por lo demás, esta condición es la única que, en un cierto sentido, es común a la iniciación y al misticismo, ya que está claro que el místico debe tener, él también, una disposición natural especial, aunque enteramente diferente de lo iniciable, e incluso, por algunos lados, hasta opuesta. Bien. De esta idea, sí, de iniciación y misticismo, el místico va a tener también una disposición natural especial. Y yo creo que estas son las frases claves de estos capítulos. Pero esta condición para el místico, si es igualmente necesaria, es además suficiente, no hay ninguna otra que deba venir a agregarse a ella, y las circunstancias hacen todo lo demás, haciendo pasar a su discreción de la potencia al acto, tales o cuales de las posibilidades que conlleve a la disposición que se trate. Esto de la potencia al acto se repite mucho en la obra de Guénon, es de la consideración de un estado potencial que luego se actualiza o se hace sí, diríamos que entra en manifestación. Entonces pasa de un polo de potencia o de un estado potencial a un estado de acto, donde se hace manifiesto. Eh, de este punto no hay ningún otro que deba venir a agregarse a ella. Es decir, que hay otras que se agregan a la iniciación, y la circunstancia hace todo lo demás, haciendo pasar a su discreción de la potencia al acto. Es decir, que el místico es sobre todo circunstancial. Y, es decir, en virtud de la circunstancia, el místico puede pasar de la potencia al acto, porque como bien vimos en el capítulo de número 1 sobre iniciación y misticismo, el místico tiene una actitud receptiva, un poco pasiva en cuanto al tema de la vida y al esfuerzo espiritual. Es más como navega estos estados de forma pasiva. Y bueno, aquí no lo dice. Esto resulta directamente de ese carácter de pasividad del que hemos hablado más atrás. En efecto, en parecido caso, no podría tratarse de un esfuerzo o de un trabajo personal cualquiera, que el místico nunca tendrá que efectuar, y del que incluso deberá guardarse cuidadosamente, como de algo que estaría en oposición con su vía. Una llamada a pie de página. También los teólogos ven de buena gana, y no sin razón, un falso místico en aquel que busca, por un esfuerzo cualesquiera, obtener visiones u otros estados extraordinarios, aunque ese esfuerzo se limite solo al mantenimiento de un simple deseo. Bien.
Es decir, que la vía mística para Guénon, eh, sin ir más allá, es contraria y habla de que el trabajo personal es algo que se limita a la vía iniciática. Y bueno, sí, yo no creo que haya mucho que agregar acá, la verdad, en este sentido, se entiende. O sea, ya volverlo a leer. Pero siento que esto, a mí este tema de la vía mística y la vía iniciática, siempre siento que es importante no quedarse demasiado encuadrado en estos términos. Ciertamente una persona si tiene una exposición pasiva en su vida espiritual y si está siguiendo un camino que es místico y habría que entender este tema en más profundidad, porque es que Guénon no da muchos ejemplos. Ha hablado que la vía mística es propiamente cristiana, entonces uno piensa, bueno, pero ¿qué persona requeriría mantenerse y guardarse cuidadosamente por su preferencia personal de algo que estaría en una posición en su vía? Cuando estas vías es un tema interesante. Pero bueno, creo que queda más claro o es más fácil tomar ejemplos de lo que es la vía iniciática por su carácter activo, pero ¿cuál sería la vía del místico dentro de una forma si solamente da como ejemplo o como base del propiamente el mundo cristiano? Entonces, quizás lo que quiero decir es que una persona exoterista o mística que pretende, que no está cualificada para la iniciación por su naturaleza y no es algo que realmente le competa, no le interese, empezar a tomar ciertas actitudes más activas o de búsqueda pudiera ser contraproducente para su vida. Eso es un poco lo que yo interpreto de lo que él quiere comunicar acá. Bien, mientras que al contrario, en lo que respecta a la iniciación y en razón de su carácter activo, un tal trabajo constituye otra condición no menos estrictamente necesaria a la primera, y sin la cual el paso de la potencia al acto, que es propiamente la realización, no podría cumplirse de ninguna manera. Es decir, para el iniciado es obligatorio este trabajo activo, un trabajo que es necesario. Bien, una llamada a pie de página de nuevo acá, vamos, una larga. De esto resulta, entre otras consecuencias, que los conocimientos de orden doctrinal que le son indispensables al iniciado y cuya comprensión teórica es para él una condición preliminar de la realización. Bueno, esto es interesante, es verdad. Sí, estoy de acuerdo con este punto. Puede faltarle enteramente al místico. De ahí viene frecuentemente en este, además de la posibilidad de errores y de confusiones múltiples, una extraña incapacidad de expresarse inteligiblemente. Como dio algunos ejemplos de las visiones de místicos, o sí, efectivamente son expresiones difíciles de entender. Son un poco desordenadas y vagas a veces en algunas de estas visiones y revelaciones que tienen estos fenómenos místicos. Por los ejemplos que él dio en los capítulos anteriores, como el caso de la santa Beata Catherine Merich. Por lo demás, debe entenderse bien que los conocimientos de que se trata no tienen absolutamente nada que ver con todo lo que no es más que instrucción exterior o saber profano, que aquí no tiene ningún valor, así como lo explicamos también después, y que incluso teniendo en cuenta lo que es la educación moderna, sería más bien un obstáculo que una ayuda en muchos casos, que es la educación que tiene el 100% de la gente que ha pasado por un colegio. Un hombre puede muy bien no saber leer ni escribir y alcanzar, no obstante, los grados más altos de la iniciación. Que esto obviamente de una eh, referencia al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era el- un profeta que era iletrado y sin embargo alcanzó los grados de alta iniciación. Bueno, en el caso lo da como ejemplo de otras personas que efectivamente pueden no saber ni escribir, sin embargo alcanzar los grados de alta iniciación. Y tales casos no son extremadamente raros en Oriente, mientras que hay sabios e incluso genios, según la manera de ver del mundo profano, que no son iniciables en ningún grado. Esto es interesante eh, porque aquí es uno de los puntos donde Guénon le lanza al saber literal profano y a la academia y al puro eruditismo. Em, Otro ejemplo de esto es Ramana Maharshi, que se sabe que en su vida, en su biografía, él dejó la educación formal y se dedicó completamente a la búsqueda de la realización. Y se podría dar que es otro ejemplo de este, donde el desconocimiento de la escritura o del saber profano no es para nada obviamente un, un prerequisito para las personas que están en una búsqueda espiritual. Pero bueno, está interesante este comentario de Guénon, porque hoy día hay muchos
eruditos y gurús del mundo espiritual que les gusta hablar de que son PhD o que son doctores, y realmente esto es relativamente irrelevante para una persona que lo que quiere es estudiar los caminos de la vida iniciática o de la realización espiritual o de alguna manifestación espiritual particular o entender el mundo antiguo, etcétera. Desde el punto de vista espiritual y de los símbolos, ¿no? Al menos que estudiar el mundo antiguo, obviamente, es de la historia. Pero bueno, sin dispersarnos demasiado. Sin embargo, eso no es todavía todo. No hemos hecho en suma más que desarrollar la distinción planteada por nosotros al comienzo de la actividad iniciática y de la pasividad mística, para sacar de ella la consecuencia de que para la iniciación hay una condición que no existe y que no podría existir en lo que concierne al misticismo. Sí, y otra cosa importante que a mí me gustaría eh, repetir, esta condición que no existe en el misticismo, es que yo creo que el místico moderno son estas personas que no tienen un conocimiento doctrinal, no están muy interesadas tampoco en obtenerlo, y son relativamente pasivas y es que lo pienso mucho en el movimiento New Age moderno, si se pudiera decir de alguna manera, esta espiritualidad de TikTok o de Instagram, de las redes sociales que están hoy en día y que ya en el futuro serán otras, pero son personas que son como electrones libres que van por una vía relativamente independiente, lo cual eh, es válido, pero tiene características a veces muy similares a lo que Guénon habla sobre el misticismo y de su inclinación a la pasividad y a recibir las cosas tal cual como llegan y luego expresarse de una forma relativamente vaga y nebulosa. Así que creo que el fenómeno místico se ha difundido, se ha extendido más allá de lo que Guénon hablaba, de un ámbito específicamente cristiano, y ahorita está un poco fuera, y quizás él habría tenido otro término para esto, pero de momento no recuerdo ninguno. Yo los llamaría místicos modernos. Pero bueno, ahora continuando con el tema de la iniciación, que es más específica y más estructurada en cierta manera. Pero hay todavía otra condición necesaria, de lo que no hemos hablado, y que se coloca en cierto modo entre aquellas que acabamos de tratar. Esta condición, sobre la que es menester insistir tanto más cuanto que los occidentales en general son bastante dados a ignorarla o a desconocer su importancia, es incluso en verdad la más característica de todas, la que permite definir la iniciación sin equívoco posible y no confundirla con ninguna otra cosa. ¿Cuál será? Por ella, este caso de la iniciación está mucho mejor delimitado de lo que podría estarlo el del misticismo, por el que no existe nada de tal. No recuerdo, pero imagino que es que la persona tiene una iniciativa de buscar algo. ¿Cuál será el vínculo a una organización? No me acuerdo. Es frecuentemente muy difícil, cuando no es completamente imposible, distinguir el falso misticismo del verdadero. El místico es, por definición misma, un aislado y un irregular. Bueno, como yo soy un electrón libre. Y a veces ni él mismo sabe lo que es verdaderamente. Y el hecho de que en él no se trata de conocimiento en estado puro, sino que incluso lo que es conocido, lo que es conocimiento real, está siempre afectado por una mezcla de sentimiento y de imaginación. Yo cuando hablo de este tema del electrón libre no lo veo en un punto de vista peyorativo, sino de los místicos modernos suelen no adherirse a ninguna tradición, pero generalmente es porque se oponen a la mayoría de ellos, ¿no? Y es porque consideran que tienen la validez de una vida personal. Em, en el caso del Islam, por ejemplo, el sufismo, existe la figura de los afrat, que son los sufíes solitarios. Es decir, se puede llevar una vida iniciática, interna, efectivamente de manera solitaria. Creo que el problema está cuando el místico se ve de una manera aislada y en cierta forma irregular. En el caso del moderno, creo que es que está totalmente desvinculado, desconectado, más allá de cierta fantasía interna, que creo que es lo que el Guénon habla acá del sentimiento y de imaginación. Entonces, de nuevo, son dos fenómenos, uno en el contexto religioso cristiano de la época de Guénon y anterior, obviamente de la Edad Media, los ejemplos que da son muy antiguos, y otros que son más modernos y que quizás ya no estamos en una sociedad donde tan gobernada por las costumbres de la iglesia y de las instituciones religiosas, la gente se siente con más libertad de simplemente explorar y bueno, a veces caen en esta actitud relativamente mística. Está todavía muy lejos de simplificar la cuestión. En todo caso, en eso hay algo que escapa a todo control. Bien. Y el hecho de que no se trata de conocimiento en estado puro, sino es un conocimiento que está siempre afectado por una mezcla. Bien, aquí habla de la mezcla del conocimiento puro y el conocimiento afectado o contaminado por sentimiento e imaginación. Y esto está difícil, esto está lejos de simplificar la cuestión, no solo eso. En todo caso,
En eso hay algo que escapa a todo control. Lo que podríamos expresar diciendo que por el místico no hay ningún medio de reconocimiento. ¿Vale? Llamada a pie de página. Con esto no entendemos palabras o signos exteriores y convencionales, sino aquellos de los que tales medios no son en realidad más que la representación simbólica. Aquí Guénon dice que, bueno, no son los signos, palabras y tocamientos de la masonería, por ejemplo, que alguien te toque, te dé un estrechón de manos con algún toque simbólico, sino que le está hablando de que esto es un símbolo de una representación simbólica de una realidad de reconocimiento que puede haber entre iniciados. Se podría decir también que el místico no tiene genealogía, que no es tal sino una suerte de generación espontánea, y pensamos que estas expresiones son fáciles de comprender sin más explicaciones. Desde entonces, ¿cómo se atrevería uno a afirmar sin ningún género de dudas que alguien es auténticamente místico y que otro no lo es, cuando todas las apariencias pueden ser sensiblemente las mismas? Por el contrario, las contrahechuras de la iniciación siempre pueden ser descubiertas infaliblemente por la ausencia de la condición a la que acabamos de hacer alusión, y que no es otra que el vinculamiento a una organización tradicional, como me imaginé. Sí, lo cual es curioso porque el místico puede estar vinculado también a una organización tradicional, regular, como sería la iglesia, pero en este caso no sería una organización iniciática. Y es este vínculo de la cadena iniciática lo que hace específicamente esa, eh, esa distinción. Continuamos. Hay ignorantes que se imaginan que uno se inicia a sí mismo, lo que es en cierto modo una contradicción en los términos. Olvidan, si es que lo han sabido alguna vez, que la palabra initium significa entrada o comienzo. Confunden el hecho mismo de la iniciación, entendida en su sentido estrictamente etimológico. Aunque, a pesar de que no habla de esto en el libro del reino de la cantidad de los signos de los tiempos, si mal no recuerdo, él dice que en ciertos casos excepcionales efectivamente una persona pudiera recibir una iniciación eh, espontánea, digamos, alguien que está, pero que es algo extremadamente raro para su percepción de lo que es la iniciación. La iniciación para que no es la entrada a un comienzo, a un trabajo de relación espiritual que habitualmente se hace dentro del contexto de un vínculo con una cadena concatenada de personas que han recibido esta instrucción y que se han compartido símbolos y enseñanzas y una influencia espiritual. Y bueno, él va a hablar de todas estas condiciones que él considera para ser iniciado aquí en el capítulo. No me voy a adelantar demasiado. El tema es que sí, también está el tema de la iniciación. Hay dos cosas que se critican mucho, por lo menos en la literatura de Bangarón. Una es el del autoiniciado, la persona que se inicia a sí misma. Es como todo vale, no hay leyes, yo me inicio, incluso de cadenas que ya no están vivas, como de repente soy druida y los druidas no tienen una tradición, una cadena que haya sido ininterrumpida, sino que en algún momento se interrumpió y esa transmisión es como la llama olímpica. Esa llama olímpica se pasa de una persona a otra. Si en algún momento esa llama se extingue, tú no puedes de repente asumir que "Oh, yo tengo esta continuidad", porque no la hay, se rompió y no la puedes obtener por ti mismo, por lo menos esa tradición en particular. Eh, y para que no, la manera en que lo percibe no es posible. O no forma parte del desarrollo natural de cómo él considera que la iniciación debe darse. Y lo otro es el tema de las iniciaciones a distancia, que era algo que practicaba mucho Mork, la sociedad Rosacruz, esta que él la considera una sociedad pseudo-iniciática y que no se puede hacer una iniciación, digamos, por Zoom, por Skype, por letra, por el ritual del espejo o lo que sea que estas personas hacían. Considera que la iniciación como ritual tiene que cumplir las condiciones normales del rito, en hacerlo de forma presencial, etcétera. Pero bueno, sin ir más lejos, vamos a ver qué habla de esta parte de la iniciación. En el trabajo hay que llevar a cabo ulteriormente para que se... Ok, confunde el hecho mismo de la iniciación entendida en su sentido estrictamente etimológico con el trabajo que hay que llevar a cabo ulteriormente para que esa iniciación de virtual que ha sido primeramente devenga más o menos o plenamente efectiva. De nuevo, de lo virtual a lo efectivo es más o menos lo mismo que la potencia al acto y confunden que la iniciación, tú no te inicias a ti mismo, pero si el trabajo sí lo tienes que hacer por ti mismo y solo. Pero la iniciación necesitamos ayuda, porque necesitamos que alguien nos dé esa antorcha. Eso en la forma en que Ganón entiende la iniciación y de forma en que él la explica en su obra.
Comprendida así, la iniciación es lo que todas las tradiciones concuerdan en designar como el segundo nacimiento. ¿Y cómo un ser podría actuar por sí mismo antes de haber nacido? Simbólicamente. Recordamos aquí el elemental adagio escolástico. Para actuar es menester ser. A mí que me gusta buscar cosas en Wikipedia, este adagio se le atribuirá a alguien en particular. O es algo que nos saca acá. A él le gustaba mucho citar, por ejemplo, San Bernardo. Aquí sale que esto le dice que no. Em, que yo no lo he visto en ninguna otra fuente. Quizás es la traducción. Actuar para ser. Bueno, será una búsqueda seguramente de la escolástica, ¿no? O sea, eso fue lo que... Bueno, una de estas cosas que quedan pendientes para investigar de estos adagios, su origen y cómo están asociados a la escolástica. Bien, continuando. Sabemos bien lo que se podría objetar a eso. Si el ser está verdaderamente cualificado, lleva ya en él las posibilidades que se tratan de desarrollar. Sabemos bien lo que se podría objetar a eso. Si el ser está verdaderamente cualificado, lleva ya en él las posibilidades que se tratan de desarrollar. Tiene lógica, sí, es una buena objeción. ¿Cómo respondes a tu propia objeción? Que no. ¿Por qué? Si ello es así, no iba a poder realizarlas por su propio esfuerzo sin ninguna intervención exterior. Mm. Eso es en efecto una cosa que es permisible considerar teóricamente, a condición de concebirla como el caso de un hombre dos veces nacido, desde el primer momento de su existencia individual. Pero si en eso no hay imposibilidad de principio, por ello no hay menos una imposibilidad de hecho, en el sentido de que eso es contrario al orden establecido para nuestro mundo, al menos en sus condiciones actuales. Bueno, aquí lo que habla que no es que sí, quizás la gente se puede iniciar a sí misma porque tenía la cualificación de hacerlo de forma, es decir, teóricamente, pero el mundo hoy está tan desordenado que es difícil que una persona nazca y de repente nace iluminada. Va a nacer en un entorno que su desarrollo dentro de la civilización va muy al contrario, dificultarle ese despertar. Em, y sí, bueno, este tema del dos veces nacido está interesante como reflexión. Bien, en principio no hay imposibilidad, de hecho. Entonces ahí es de nuevo, si lo considera, da la apertura. Una persona podría, sí, ¿por qué no? Y un ejemplo que él da en otras fuentes de la iniciación, que a mí me gusta mucho, que el iniciado, la iniciación es como un caballo. Es decir, tú puedes seguir un camino, ir a una distancia de A a B a pie, o lo puedes hacer con la ayuda de un caballo o de algún vehículo. Y es eso, es una ayuda, es una facilitación del trabajo interno. Eso es lo que es. Entonces, claro, es importante para las personas que están interesadas en el tema de la iniciación y sobre todo estudiarlos. A mí me parece que estos son temas muy importantes para dos cosas. Primero, entender el mundo de la antigüedad, donde estos temas influenciaban mucho más la obra de grandes maestros y autores y que hoy día son estos grandes iniciados eh, artistas, filósofos que luego, o bueno, filósofos externamente, pero que eran iniciados de escuelas, como por ejemplo los pitagóricos. Y todos ellos pensaban en unos términos que hoy día ya es muy difícil de comprender su obra, porque son obras muy simbólicas. Y para los que están emprendiendo hoy día, como lo estarán haciendo las personas, eh, durante todos los tiempos siempre habrá personas que estén buscando una realización espiritual hasta el fin del ciclo. Pero bueno, este tema de los ciclos cósmicos es otro tema que no, ya aquí está dando la apertura a decir, esto es contrario establecido para nuestro mundo, en el sentido de nuestra civilización, están en un orden como siendo crítico a la modernidad en sus condiciones actuales y va a empezar a hablar del ciclo cósmico porque aquí llamamos la palabra del Kali Yuga. Vamos a ver cómo lo explica. No estamos en la época primordial, en la que todos los hombres poseían normal y espontáneamente un estado que hoy en día está vinculado a un alto grado de iniciación. 2. Es lo que indica en la tradición hindú la palabra Hamsa, dada como el nombre de la casta
única que existía en el origen y que designa propiamente un estado de ativarna, es decir, más allá de la distinción de las distinciones de las castas actuales. Sí, este término a mí siempre me ha gustado mucho, el ativarna, la persona que está más allá de las castas. Y el hamsa en el hinduismo, no estoy tan fresco. Es palabra sánscrita que representa una como organización siendo el Estado europeo, bla, bla, bla. Hamsa, no. Tiene muchas definiciones. Estará asociado a... Bueno, a veces habría que ver esta traducción cómo se hizo. La traducción de la palabra Hamsa da con el nombre de la casta única. A mí me gusta verificar todo. Casta primitiva única. Autoridad y jerarquía. Bueno, ya cuando empezamos a ver páginas de alegoría de Merlín y cosas de Armanubis, no sé qué es esto. Ah, bueno, autoridad y jerarquía. Si el mismo René Guénon no es tan válido para reconfirmar qué es lo que Guénon me está explicando acá. Bueno, obviamente el sánscrito y estos términos no son muy fuertes. Los, por eso es que hay que ir investigando cada uno de estos temas luego con calma. Pero está interesante esta de la casta única del inicio. Ahora, este Hamsa posiblemente está mal escrito. La transliteración del sánscrito. Es raro que no diga algo que luego no lo puedes verificar de forma rápida. Y algo que me ha pasado es que estas cosas están mucho más fáciles de buscar hace unos años. Y hoy día mucha de la información que antes se encontraba fácilmente ya no se consigue. Casta original. No me quiero extender porque estoy en un live. Y tendría que ver acá una por una para ver. Monarca, especie Z, hombre de cualidades sobrenaturales nacidos, una constelación particular. ¿Como cuál? ¿Qué pudiera ser? Eh, nombre místico, preceptor, nombre. Nombre que se le da a los brahmanes en el mítico continente concéntrico Plaksha-Dwipa, que rodea el océano de agua salada. Esto tiene medio sentido. No, aquí vamos a pasar todo el live básicamente investigando términos. Entonces tengo que regresar a la línea narrativa. Esto es un llamado al pie de página. Estos llamados a pie de página son... Hay que llevarlos con cuidado. Vale, pero para que no dice que para él la palabra Hamsa, dada como el nombre de la casta única que existía en el origen, habría que ver que hay diferentes términos hay para eso y clarificarlo. El Ativarna sí sé que los he leído antes, y es decir, más allá de la distinción de las castas actuales. Eh, ahora resulta que busco Ativarna y ya no, ahora es otra cosa. Vamos a ver. Ativarna, revista y símbolos de nuevo, gritando que no. Hmm. Ascetic Movement, Ativarna. Pero, así escrito como está, pareciera que es más que no el que los... Imagínate. Hmm. Estoy leyendo que, es decir, esto está bastante enfocado a Genon en cuanto a el concepto de Ativarna. Pero a mí me gustaría encontrar como un glosario
del hinduismo y que ellos desde su propia, de las personas que, bueno, no solamente están leyendo la obra que no, expliquen qué es el Ativarna y cómo lo interpretan. Pero de nuevo, si pongo a buscar uno por uno, nunca vamos a terminar el capítulo. Em, bueno, estamos en el Kali Yuga, es decir, en un tiempo donde el conocimiento espiritual ha devenido oculto y donde únicamente algunos pueden alcanzarle todavía, provisto que se coloquen en las condiciones requeridas para obtenerle. Ahora bien, una de esas condiciones es precisamente esta de la que estamos hablando. Como otra condición es un esfuerzo del que los hombres de las primeras edades tampoco tenían necesidad alguna, puesto que el desarrollo espiritual se cumplía con ellos tan naturalmente como el desarrollo corporal. Así pues, se trata de una condición cuya necesidad se impone en conformidad con las leyes que rigen nuestro mundo actual. Y, para hacerlo comprender mejor, podemos recurrir aquí a una analogía. Todos los seres que se desarrollan en el curso de un ciclo están contenidos en el comienzo, en el estado de gérmenes sutiles en el huevo del mundo. Desde entonces, ¿por qué no iban a ser el estado corporal por sí mismos y sin padres? Eso tampoco es una imposibilidad absoluta y se puede conseguir en un mundo donde eso fuera así, pero de hecho en ese mundo no es el nuestro. Resolvemos bien entendido la cuestión de las anomalías. Puede que ya haya casos excepcionales de generación espontánea. Titus Burger habla de esto en uno de sus libros, para el origen de las especies, un artículo. Y en, y en el orden espiritual, nosotros mismos hemos aplicado hace un momento esta expresión en el caso místico, pero hemos dicho también que esto es un irregular, mientras que la iniciación es algo esencialmente regular, que no tiene nada que ver con las anomalías. Bueno, aquí dice que sí, las cosas espontáneas existen, pero no se va a enfocar en esto. El Kali Yuga, vamos a intentar, porque como todas las palabras, las dos que he buscado, otra cosa, para explicar este tema, que no cuando él trabajaba con términos hindúes, obviamente lo hacía como francés y me imagino que tenía algunos contactos. Sí sabemos que tenía un maestro del hinduismo con el cual luego no sé, tuvo un distanciamiento o algo, no recuerdo muy bien la historia. Pero yo creo que sería normal esperar que algunas de las palabras que él da no se transliteren, no sean así específicamente, o hayan sido traducidas de manera errónea. Entonces, este tipo de cosas, por eso es bueno verificarlas y siempre ver qué se refería, por ejemplo, el Kali Yuga. Es un periodo que aparece en las escrituras hindúes, comúnmente se le denomina era de la riña o era de riña e hipocresía. En sánscrito Kali, que significa dado, o más precisamente el lado del dado marcado con un 1. El lado perdedor del lado. Y Yuga o era. Entonces aquí está todo el tema. Ahora, otra cosa que he cometido yo, el error acá cuando estoy buscando estos términos, es que lo hago en español. Y en español estos términos no están tan traducidos. Beyond Cast Hinduism. Solamente me sale esto. Bueno, esto va a quedar para tarea, para investigar estos términos. Lo otro es como que no los esté o interpretando mal, o los haya escuchado y los esté escribiendo fonéticamente, o simplemente se los está inventando y uno dice, oh, Ativarna es más allá de las castas, y resulta que eso cuando hago la frase de que no exacta, me sale su obra. Entonces, hmm, debe ser que hoy no lo sé buscar. Normalmente aparecen las cosas de inmediato, sobre todo obviamente cuando son nombres. Varna efectivamente en el hinduismo se refiere a la casta. Pero si quiero ir más allá del Varna, ese otro término no parece ser habitual. Varna en los textos budistas. Hmm. Bueno, como tengo un capítulo que completar, quedará para investigación
posterior a la lectura. Ahora bien, una de esas condiciones es precisamente esta de la que hablamos. Como otra condición es un esfuerzo del que los hombres de las primeras edades tampoco tenían necesidad alguna, puesto que el desarrollo espiritual, bla, bla, luego que habla de, porque no iban a ser estados corporales, anomalías. Entonces, en resumen, sí, él está hablando de este tema de la autogeneración espontánea, lo está intentando como explorar, pero lo deja hasta ahí y dice que es una anomalía y ya. Así que sin quedarse en ese punto, continúa con... También sería menester saber exactamente hasta dónde puede llegar estas. Ellas también deben entrar en definitiva en alguna ley, ya que todas las cosas solo pueden existir como elementos del orden total y universal. Eso solo, si se quiere reflexionar en ello, podría bastar para hacer pensar que los estados realizados por el místico no son precisamente los mismos que los del iniciado y que si su realización no está sometida a las mismas leyes es porque se trata efectivamente de algo diferente. Pero podemos dejar ahora enteramente de lado el caso del misticismo sobre el que hemos dicho bastante para lo que nos proponemos establecer, para no considerar ya exclusivamente más que el de la iniciación, así como finalmente vamos a reposar el misticismo un poco. Y bueno, sí, porque el místico al percibir una realidad quizás no es poseedor de ella, es decir, no la tiene dominada, no ha alcanzado un estado por su propio esfuerzo de revelación, sino lo que está es de forma como indirecta recibiendo algo. Y creo que eso es lo que no se refiere acá, de que son estados distintos y que su realización está sometida se trata efectivamente de algo distinto, no está sometida a las mismas leyes. Continuando. En efecto, nos queda precisar el papel del vinculamiento de una organización tradicional que, bien entendido, no podría dispensar de ninguna manera del trabajo interior que cada uno no puede cumplir más que por sí mismo. Entonces, en resumen, iniciación, necesitamos ayuda de los demás, de una organización tradicional, que al final realmente esta organización no está haciendo sino la intermediaria del creador o del destino de cada quien y de la voluntad suprema que está haciendo el canal para que esa persona llegue y luego ese individuo tiene que hacer un trabajo interno por su propia cuenta que ya la ayuda de los individuos y del colectivo de esa organización tradicional ya no es tan relevante. La persona tiene que hacer un trabajo interno que es indispensable para él y esto se me hace que tiene mucha lógica, pero que es requerido como condición previa para que este trabajo mismo pueda producir efectivamente sus frutos. Debe comprenderse bien desde ahora que aquellos que han sido constituidos como los depositarios del conocimiento iniciático no pueden comunicarle de una manera más o menos comparable a la manera en que un profesor en la enseñanza profana comunica a sus alumnos fórmulas librescas. Este tipo de frases me gustan. Fórmulas librescas que ellos no tendrán más que almacenar en su memoria. Caletre, le solían decir en mi entorno. Es decir, la memorización de teoría no es la enseñanza iniciática. Continuando. Aquí se trata de algo que en su esencia misma es propiamente incomunicable, puesto que son estados que hay que realizar interiormente. Correcto. Y estos estados solo se pueden realizar a través de la sugerencia del símbolo y del trabajo interno y la meditación y con la ayuda obviamente de un principio espiritual que está ahí auxiliando para que finalmente el ser sea la presencia que purifica ese espejo, ¿no? Interno. ¿Qué dice ahora que no? Vamos a ver. Continuando. Lo que se puede enseñar son únicamente métodos preparatorios para la obtención de esos estados. Lo que puede ser proporcionado desde fuera a este respecto es en suma una ayuda, un apoyo que facilita grandemente el trabajo que hay que cumplir y también un control que descarta los obstáculos y los peligros que pueden presentarse. Bueno, esto sería ideal hoy día. Cada vez son menos las organizaciones iniciáticas que pueden dar este tipo de apoyo a las personas que están en una búsqueda. Pero efectivamente ese es el trabajo colectivo que una organización y una orden iniciática debería dar a todas las personas que están activamente en una vía. Y el trabajo duro y sin duda toda ayuda que pueda ser dispensada es bienvenida. Seguramente, quizás que no más adelante habla sobre esto, pero en el momento él, más que hablar de las condiciones de las organizaciones iniciáticas de Oriente y Occidente de su época, habla de cosas como los obstáculos y peligros que hay. Los hemos hablado en el caso del misticismo. También
algunos casos como el tema de la fantasía y la autosugestión también existe en la vida iniciática. Hay muchas personas que están haciendo un trabajo de realización espiritual. Pero claro, imagino que son más preponderantes en alguien que tiene una actitud mística, sin duda. Em, y este trabajo hay que cumplir, descarta los obstáculos y peligros que puedan presentarse. Continuando, todo eso está muy lejos de ser desdeñable, y aquel que fuera privado de ello correría mucho riesgo de desembocar en un fracaso. Pero eso no justificaría todavía enteramente lo que hemos dicho cuando hemos hablado de una condición necesaria. Es decir, claro, si te inician y te dejan por tu cuenta y nunca se recibe ningún tipo de instrucción en absoluto, sería muy complicado para esa persona no fracasar en su esfuerzo. Tendría que básicamente reinventar una vía por sí solo. Y eso no es el objetivo. El objetivo es utilizar los métodos que habla muy bien, métodos preparatorios para la obtención de esos estados. Muy bien. Así, no es eso lo que tenemos en vista, al menos de una manera inmediata. Todo eso no interviene sino secundariamente. Y en cierto modo a título de consecuencias después de la iniciación entendida en su sentido más estricto, tal como lo hemos indicado más atrás, y cuando se trata de desarrollar efectivamente la virtualidad que ella constituye. Pero todavía es menester ante todo que esta virtualidad preexista. Así pues, es de otro modo como debe ser entendida la transmisión iniciática propiamente dicha, y no podríamos caracterizarla mejor que diciendo que ella es esencialmente, y esto yo creo que aquí es donde Guénon da la idea más importante del capítulo y que se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir en muchas de sus obras, y es la esencia de su mensaje con respecto a lo que él quiere explicar que es una iniciación. Dice: así pues, es de otro modo como debe ser entendida la transmisión iniciática. No está hablando de estos conocimientos y estos métodos como la transmisión iniciática, no es eso, es un soporte. Y no podríamos caracterizarla mejor que diciendo que ella es esencialmente, se refiere a la iniciación, es esencialmente la transmisión de una influencia espiritual. Tendremos que volver de nuevo sobre esto más ampliamente, pero por el momento nos limitaremos a determinar más exactamente el papel que juega esta influencia entre la aptitud natural previamente inherente al individuo y el trabajo de realización que cumplirá a continuación. Hay muchos ejemplos sobre esta influencia espiritual. Hay un ejemplo del sufismo que es como un árbol al cual se le adjunta una rama fresca y lo revives. También por la virtud de la correspondencia, y es como una cuerda que al ser tocada con otra cuerda cerca, esa vibración o esa correspondencia hace que esa otra cuerda empiece a vibrar más o menos a la misma frecuencia. Esta transmisión de la influencia espiritual, el objetivo del ritual es exponer justamente al ser, al ser humano en todas sus modalidades a través de un ritual, para que empiece a percibir, tener una correspondencia que, si bien no es sensible, con un principio que está actuando ahí en virtud de nuevo, es el principio del orden, del ritual, de la correspondencia. Y Guénon luego va a explicar esto con mucho mejor detalle, con el origen de lo que significa la palabra rito, y viene del sánscrito rita, que es conformidad al orden. Los estoicos también tenían unos términos similares para hablar de las acciones que son conformes al universo. Y esto es un tema muy interesante, de nuevo, es central. Y bueno, ya que nos dice que va a volver de nuevo a esto, y como en este curso, en estas lecturas, vamos a cubrir todo el libro, no es innecesario detenernos aquí. Hemos hecho observar en otra parte que las fases de la iniciación, del mismo modo que las de la gran obra, el opus magnum de hermética, es decir, de la alquimia también. Hermética y alquimia son cosas relativamente distintas, pero más o menos lo mismo. En el momento que no me clarifica estos términos de obra, la gran obra de la alquimia o la gran obra hermética, y el hermetismo para él era justamente asociado a la magia cristiana y estos temas. Pero bueno, quizás yo lo recuerdo mal, vamos a ver si más adelante lo clarifico. Que no es en el fondo más que una de sus expresiones simbólicas, reproducen las del proceso cosmogónico. Es decir, el nigredo, el rubedo, el albedo, todas esas fases de la obra alquímica representan el orden cosmogónico. Aquí dice, el esoterismo de Dante, bla, bla, aquí no explica mucho. Bien, gónico significa como creación, ¿no? Como las gónadas, ¿no? Creación, generación, cosmos, la generación del cosmos, el proceso de la generación del cosmos. Esta analogía, que se funda directamente sobre la del microcosmos,
con el macrocosmo permite mejor que toda otra consideración aclarar la cuestión que se trata del presente. Bueno, una persona que no está acostumbrada a estos términos de microcósmico, macrocósmico, ¿cuál sería realmente el origen de estas palabras? Porque esto que es platónico. A ver, tengo que repasar. Microcosmos, macrocosmos se refiere a una visión histórica que postuló sobre todo el ser humano, bla, 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 pequeña antigüedad. Microcosmos incluyeron a Anaximandro, Platón. Sí, no está bien. Tiene que ver con, bueno, con este tema de el hombre es un microcosmos que refleja el gran cosmos o el macrocosmos y hay una correspondencia entre ambos. Y bueno, justamente es este principio de correspondencia donde actúa la iniciación y en virtud de la cual es efectiva. Entonces, está genial esta imagen de Robert Fludd, como siempre. Uno cada vez que ve algo como esto sale por ahí, Robert Fludd. Robertus de Fluctibus. Era médico paracélsico, astrólogo y místico inglés. Bueno, aquí era místico inglés, realmente. Entonces aquí cuando dicen místico, para nosotros místico lo estamos tomando con otro concepto. Yo no creo que haya sido tan místico Robert Fludd. Habría que ver a qué organizaciones pertenecía y en base a las organizaciones que pertenecían nosotros podemos saber de qué iba su vía. Los Rosacruz. Bueno, si era la Rosacruz, la verdadera Rosacruz, efectivamente no era ningún místico. Y es una organización iniciática. Vale, continuamos. Mejor que todo otro considero aclarar la cuestión de que se trata del presente. Se puede decir en efecto que las aptitudes o posibilidades incluidas en la naturaleza individual no son primeramente en sí mismas más que una materia prima, es decir, una pura potencialidad donde no hay nada de desarrollado o diferenciado. Las aptitudes o posibilidades incluidas en la naturaleza individual de la persona no son más que una materia prima, un caos primordial, son un nigredo, son una masa para germinar. Y de ahí viene el neófito, ¿no? De esa semilla que están haciendo. Y donde no hay nada desarrollado diferenciado. Esto es 2. Este capítulo está siendo más largo de lo que recordaba. No hay que decir que, hablando rigurosamente, no es en materia prima más que un sentido relativo, no en el sentido absoluto, pero esta distinción no importa bajo el punto de vista en el que nos colocamos aquí, y por lo demás es la misma cosa para la materia prima de un mundo tal como el nuestro, que al estar ya determinada de una cierta manera no es en realidad en relación a la sustancia universal más que una materia secunda, el reino de la cantidad del tiempo. Sí, el primer capítulo de Guénon te puedes tardar un buen rato hablando de materia secunda, materia prima, el tema de los... Es interesante porque es como un mundo tan materialista hoy día. Regresar a los conceptos escolásticos de la materia es interesante. De suerte que incluso bajo esta relación la analogía con el desarrollo de nuestro mundo a partir del caos inicial es verdaderamente exacta. Y este caos inicial, los budistas a veces en la literatura budista lo traduce como la vacuidad y el vacío, pero realmente se refiere al no ser y es esta potencialidad pura, ¿no? Y si mal no recuerdo, quizás me equivoco, en el simbolismo hindú tiene que ver con el prakriti, ¿no? Y el purusha, sobre todo el prakriti, esta sustancia primordial. Que no luego habla sobre este simbolismo muchas veces, en muchas partes, sobre el simbolismo de las vírgenes negras, el simbolismo habla, bueno, en las columnas masónicas, muchos simbolismos de esta materia primordial. Es un tema muy importante del no ser y bueno, finalmente es justamente este no ser la esencia de todas las cosas en cierta manera para el realizado. Bien, continuando. Aquí ya vemos que se pone metafísica la explicación. Es entonces el estado caótico y tenebroso que el simbolismo iniciático hace corresponder precisamente al mundo profano, porque es una materia prima que corresponde a ese no ser, obviamente, pero en un orden menor, simbólicamente, es el no ser o ese más allá de lo manifestado, tiene una correspondencia a lo manifestado como esa materia prima que cuando no está iluminada por ese fiat lux es un estado caótico y tenebroso. Quizás yo estoy dando una explicación que lo que hace es complicar más el simbolismo, la verdad.
Porque los simbolismos tienen varios niveles de interpretación. Así que Guénon está haciendo una explicación de este simbolismo de la materia prima en un punto de vista microcósmico. Y desde el punto de vista microcósmico, un estado indiferenciado, una materia prima, la podemos ver como el caos, algo caótico y tenebroso. Es el estado profano, que el simbolismo iniciático hace corresponder precisamente exactamente al mundo profano, y en el que se encuentra el ser en minúscula que no ha llegado todavía al segundo nacimiento. La conciencia de ese ser condicionado no ha llegado al segundo nacimiento. Para que ese caos pueda comenzar a tomar forma y organizarse, es menester que una vibración inicial le sea comunicada por las potencias espirituales, que el Génesis hebraico designa como los Elohim. Esta palabra de Elohim, a la gente que le encanta obviamente la interpretación de la Biblia, ha tenido de todo tipo de interpretaciones. Es una palabra, bueno, vamos a ver qué dice el Internet moderno de estos términos. En hebreo se refiere a deidad en particular, pero no siempre al Dios de Israel, y que en ocasiones se utiliza como plural para dioses. El es el plural de Loa, es relacionado al Dios, bla, bla, bla. Elohim ha sido explicado plural el verbo el como el desacuerdo respecto al método de agregación. Bueno, sí, esto está como en debate. Yo creo que Elohim, desde el punto de vista islámico, probablemente se asocia al Ruh al-Qudus y tiene que ver con el Espíritu Santo, que es también el simbolismo o el arquetipo de Jibril o el Arcángel Gabriel. ¿Estaré equivocado yo? Elohim. Claro, si lo busco así voy a encontrar lo que quiero encontrar. O Ruach Elohim. New Age Islam. Ya no me gusta saber. Ruach Elohim means Spirit of God through Sirius. Bla. Bueno, esta gente está de acuerdo conmigo en Wikislam. Holy Spirit. Bla, bla, y en la Fe Bahá'í, que bueno, no es exactamente la mejor fuente. Este es el problema de una persona que está intentando estudiar estos temas por su cuenta. ¿Cómo no perderse en todo esto? Es decir, bueno, vamos a estudiar ahora in Nicene Christianity. Es decir, no termina jamás. Es inagotable. Estos son los estudios más complicados posibles de abordar. Ruh al-Qudus, The Spirit of Holiness, correcto. Que tiene que ver con esta acción divina de comunicación. Bueno, aquí hay una asociación el gnosticismo, bla, bla. Bueno, Elohim, Genon aquí dice es que el Génesis hebraico define como Elohim a estas potencias espirituales. No necesariamente tiene que estar asociado al Ruh al-Qudus. Para mí es una asociación que me parece válida por esa influencia comunicativa, ¿no? Que hay, finalmente, esa comunicación divina, esa que, bueno, en su esencia misma es la que transfiere la profecía y el sello de la profecía. Pero bueno, esto es un tema muy interesante. Si nos fuéramos a estudiar este tema, nada más en esto acá, ya hay libros, hay enciclopedias que pudiéramos investigar. Pero no solo, como que no se complace con lanzarte el Elohim, también te dice, bueno, es Fiat Lux. ¿Y qué es el Fiat Lux? En el hebreo, en la Génesis, en la Torah, aparte de Fiat Lux and Luxit. Este es en el libro del Génesis. Bueno, sí, que se haga la luz, pero también es del Fiat Lux, es de Fiat, si mal no recuerdo, es del verbo facere, hacer, y lux, la luz, obviamente. Entonces hay una voluntad universal hacia la orden. Aquí está. La luz primordial dándole orden al universo caótico y tenebroso. Y este mismo proceso cosmogónico, como habla Guénon, es el que se da en la iniciación. Y este es el simbolismo y aquí está el Fiat Lux. Está genial esta imagen. ¿Es de quién? Francisco Holanda. Artista, arquitecto y ensayista portugués. De la corte de
1517, 1585. Yo no conocía a Francisco Holanda, pero están súper interesantes estas imágenes, miren esto. Hmm, ok. Bueno, de nuevo, más para investigar y, por ejemplo, a qué organizaciones pertenecía y con quién. Si ya teníamos Michelangelo, ya más o menos podemos tener una idea de cuál era el entorno en el cual se inspiraba. Esos son el tipo de obras que me gustaría ir a ver en un museo. ¿En dónde está? Bueno, de nuevo, no vamos a terminar jamás 1000 capítulos. Fiat Lux, genial. Es el Fiat Lux, se hace la luz que ilumina el caos y que es el punto de partida necesario de todos los desarrollos ulteriores. Y desde el punto de vista iniciático, es esta iluminación está constituida precisamente por la transmisión de la influencia espiritual de la que acabamos de hablar. Uno, más pie de página. De ahí vienen expresiones como la de dar la luz y recibir la luz, empleadas para designar en relación al iniciador y el iniciado respectivamente la iniciación en el sentido restringido, es decir, la transmisión misma que se trata aquí. Se observará también en lo que concierne a los Elohim que el número septenario, sí, porque son 7, que le es atribuido está en relación con la constitución de las organizaciones iniciáticas. Normalmente el número 7 está asociado a la transmisión espiritual o a los ángeles, sí, la transmisión angelical. Eh, y bueno, Kigenon lo reafirma que las organizaciones iniciáticas, eh, el septenario les atribuye esta relación con la constitución de las organizaciones iniciáticas, que debe ser efectivamente una imagen del orden cosmogónico. Y cuando se refiere a esto, se refiere a los 7, por ejemplo, en la masonería, a los 7 oficiales, a los 7, a esas 7 esferas que deben estar actuando. Ese 7 orden de agentes que deben estar actuando para la constitución de un orden. Y bueno, eso nos regresa al simbolismo de Elohim. Ok, esa llamada a pie de página nos desvió un poco. Regresemos. Desde entonces, y por la virtud de esta influencia, las posibilidades espirituales de ser ya no son la simple potencialidad que eran antes. Han devenido una virtualidad presta a desarrollarse en acto en las diversas etapas de la realización iniciática. Esto lo leí, pero yo lo voy a volver a leer para todos. Desde entonces, y por la virtud de esta influencia de los Elohim, de estas 7, de este septenario, de este Fiat Lux, esta transmisión espiritual, las posibilidades espirituales de ser ya no son la simple potencialidad que eran antes. Han devenido una virtualidad presta a desarrollarse en acto en las diversas etapas de la realización iniciática. Y eso es gracias a esta vinculación, a esta vibración, a esta acción que ha tenido el ritual sobre la persona, o esta vinculación. Y no todas las iniciaciones tienen un ritual similar. Cada iniciación tiene rituales diferentes en base a la cultura y el orden de iniciación donde están, pero tienen ciertos puntos similares porque obviamente el simbolismo tiene que ser el mismo. Y hay ciertas cosas que no cambian. Y ahí es donde está interesante el estudio del simbolismo y la universalidad de este, y cómo es que entonces estamos tratando con temas que son realmente universales. Y a mí particularmente me parece súper interesante y inagotable de estudiar. Y lo importante es no irse, quedarse en Wikipedia a memorizar todas estas cosas y conocerse todos los autores y tener los 1000 tabs aquí. Lo importante es entender la esencia del símbolo y en base a esa esencia del símbolo poder realizarlo internamente. Y luego, no importa cómo veas manifestada esa realidad simbolizada en alguna pintura, en algún grabado o en una frase, la vas a entender porque hay una identificación interna de algo que ya tú conoces y que has experimentado. Así que eso para mí es la belleza de la vida iniciática y de lo que no intento transmitir y de lo que se ha aprendido siguiendo este camino. Continuando. Podemos resumir todo lo que precede diciendo que la iniciación implica 3 condiciones que se presentan en modo sucesivo y que se podrán hacer corresponder respectivamente a los 3 términos de, y aquí empieza ya que no con cátedra, potencialidad, virtualidad y actualidad.
Entonces es un ternario que si lo correspondemos con la alquimia sería nigredo, albedo, la obra en blanco y rubedo, que estos son tres, realmente a veces cuatro. Aquí está la obra en amarillo, por ejemplo, que es como una... Pero claro, está hablando de etapas. Cuando nosotros estamos teniendo simbolismo alquímico, o esto también puede ser las cuatro estaciones. Entonces es un cuaternario, pero suele referirse a tres, como para simplificar. Entonces, eh, también está con las cuatro direcciones de tamas, rajas, en cuanto al hinduismo, las diferentes tendencias de los estados. Pero bueno, sin irnos muy lejos, que no simplifica acá, tenemos la potencialidad, que es esa materia prima, la virtualidad, esa materia prima ahora está actualizada de alguna manera por esa vibración que se le ha transmitido. Así que ahora a través del trabajo interno de esforzarse acá, esto empieza a germinar hacia una actualidad. Entonces, número uno, la cualificación constituida por algunas posibilidades inherentes a la naturaleza propia del individuo y que son la materia prima sobre la cual deberá efectuarse el trabajo iniciático. Y la parábola de las semillas y la piedra en la Biblia me trae recordatorio a esto, ¿no? De que la semilla tiene que caer en una tierra adecuada y esa es la materia prima del iniciado, es la tierra, es la que tan fértil es. Eh, si son piedras duras de entendimiento, piedras areniscas o esa piedra bruta. Y es también un simbolismo que se usa en la masonería con el tema de la piedra bruta. Segundo, la transmisión mediante el vinculamiento de una organización tradicional de una influencia espiritual que da al ser la iluminación que le permitirá ordenar y desarrollar esas posibilidades en él. Bueno, iluminación aquí en un sentido entre comillas, básicamente es esa vibración, esa... Y cuando utilicemos la palabra vibración aquí con mucho cuidado, porque la vibración se refiere al mundo físico y es un estado de la materia que está vibrando. Cuando se utilizan estas palabras para hablar de simbolismo espiritual o, un orden de cosas y una realidad distinta, lo estamos utilizando en el concepto de analogía y la palabra analogía, como la utilizarían no, analogía no. Vamos a ver. Significa, no, etimología de analogía. El nombre de la palabra que castellana analogía proviene de la griega analogía, compuesta a su vez de partículas ana, que significa reiteración y comparación, y la voz logia de logos, razón. Es una comparación, es una correspondencia. Comparar o relacionar entre varios conceptos. Proporción, semejanza. Yo creo que la mejor palabra aquí es semejanza, una afinidad que hay entre el concepto de la vibración para simbolizar algo que es de un grado mayor en un orden espiritual superior, que no es lo mismo, pero que se corresponden por su similitud de naturaleza. Bien, por eso a veces cuando uno utiliza aquí la palabra iluminación, no está hablando de la luz, de la partícula, onda y partícula y todas estas cosas, obviamente. Es una analogía y tampoco es la iluminación en el sentido del moksha, lo que hemos hablado, del alfaná, que creo que a veces lo pronuncio mal en árabe, de esa iluminación interna como tal, sino una iluminación potencial todavía, ¿no? Si una iluminación actualizada es una correspondencia que se da desde el grado de la potencialidad, lo pone en un grado intermedio de virtualidad y el trabajo interno, como lo hablamos en un capítulo anterior, del simbolismo de la cruz, a ir hacia el centro y luego elevarse y bueno, sin irnos mucho más allá, creo que esto está claro, pero es interesante dar esta conversación adicional a la lectura, porque yo creo que es importante, si una persona lee estas cosas sola, quizás no se detiene a- o puede simplemente leer y continúa, y aquí hay palabras y hay claves y hay algunas referencias interesantes que vale la pena comentar. Entonces, tercero y último, el trabajo interior, por el que con el concurso de ayudas o de soportes exteriores, el simbolismo, palabras sagradas, ejercicios, respiración, meditación, posiciones, en fin, todo el apoyo que puede dar una enseñanza iniciática. Si hay lugar a ello, y sobre todo en las primeras etapas, este desarrollo será realizado gradualmente, haciendo pasar al ser de escalón en escalón, la escala de Jacob, un simbolismo que me hace recordar esto, a través de los diferentes grados de la jerarquía iniciática para conducirle a la meta final de la liberación o de la identidad suprema, que como bien sabemos
es lo que busca el buscador espiritual y es el objetivo último de la iniciación. Y lo que diferencia el misticismo que no tiene un objetivo, no tiene una meta específica. El iniciado sí tiene esta meta de liberación y de la identidad suprema. Em, me recuerda este hadith Qudsi. Los hadith Qudsi en el Islam son aquellos hadices, esos dichos del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que son directamente dados por Dios. Y él dice que cuando un siervo cumple con las acciones correctas, hago un resumen del hadith, no literal. em, Él se convierte en la mano que lanzan. Y es más, para hacerlo así, vamos a hacerlo acá. Hadith Qudsi. Este hadith me gusta mucho y siempre que se acerca a mí. Allah ha dicho, yo soy como mi siervo me considera, y estoy en él cuando me recuerda. Si me recuerda en su interior, lo recuerdo en mi interior. Si me nombra ante un grupo, yo lo nombro ante un grupo mejor, es decir, ante los malaicos, los ángeles. Si se acerca a mí un palmo, me acerca a él un codo. Si se acerca a mí un codo, me acerco a él un brazo. Y si viene a mí caminando, voy a él corriendo. Y ese hadith de hecho continúa. Es este sentido de la correspondencia. Bien, básicamente tiene que ver con la correspondencia de... así como nosotros buscamos la identidad suprema va hacia el buscador. Y realmente es en virtud de este poder que el ser alcanza estado. Pero bueno, sin irnos muy lejos sobre este tema del método y considera la meta, aquí es la liberación de la identidad suprema. Lo que quiero decir es que esto es un evento universal. Y son escalones a través de los diferentes grados de la jerarquía iniciática para considerar la meta final de la liberación o la identidad suprema. Ese es el último y ya es el final del capítulo. Y ya para el próximo capítulo se empieza a hablar de la regularidad iniciática. Y bueno, siento que me extendí mucho en este capítulo. Voy a intentar no repetir eso que hice en este, de irme por las ramas en las partes. Pero a mí me parece que es interesante, es parte del ejercicio. Y creo que se aprende y se repasa y se consideran diferentes cosas. Queda pendiente este tema de los términos y irlos clarificando. Eh, y bueno, ha sido una lectura interesante, ha sido un recordatorio y espero que sea de utilidad para las personas que están investigando estas cosas y que de una forma u otra los ayude en sus lecturas y en sus estudios. Eh, Ya espero en un próximo live. Voy a llevar de la regularidad iniciática y voy a intentar ser más breve en la explicación y en la relectura. Pero bueno, el objetivo de esto es tomarlo con calma y compartirlo y que sea de apoyo para las personas que están estudiando y puedan también de ellos desarrollar las personas su propio criterio y continuar investigando y aprendiendo. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero verlos en la próxima lección. Hasta la próxima.